New, let's speed up. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a su clase del módulo Comunicación Activa en Inglés. Les saluda su maestra Ana Delia Gallegos Castañeda. En esta ocasión vamos a continuar con su libro de texto, con la revisión. Estamos en el módulo 2 y vamos a revisar la última lección que nos falta de este módulo, que es la lección E, así como también el cierre de actividades. Vamos a comenzar con la lección E. Y tenemos aquí una lección que se llama On Vacation o en vacaciones. Vamos con el audio. Vamos a ver un poco de vocabulario. Ya saben lo que tienen que hacer en sus casas. Escuchen y repitan. 2E. On vacation. 1. Vocabulary. Listen and repeat. Go fishing. Do water sports. Stay at a hotel. Go camping. Go hiking. Sit in the sun. Go sightseeing. Muy bien, vamos ahora a lo que sigue. Tenemos aquí un pequeño texto que vamos a ver cómo está construido. Aquí lo tenemos, vamos a escucharlo. 2. Read. A. Listen and read. Hi, Mike. Hola from beautiful Cancun. I love it so much here. I did so many exciting things this week. I went sightseeing in the old part of the city, El Centro. There are nice parks and a huge marketplace called Hela there. I am staying in the part of the city called the Hotel Zone. There are about 140 hotels here. Yesterday, I got tickets from our hotel to visit some Mayan ruins called Ruinas El Rey. There are also some very famous ruins called Chichen Itza in Yucatan. It's a short trip to get there, so I definitely want to see them before I leave. The Chichen Itza ruins are one of the new 7 wonders of the world. I can't wait to see it. See you soon, Tracy. Ok, pues como ya deben haber inferido, se trata de una tarjeta postal de alguien que está pasando unas vacaciones en Cancún. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Se trata de que nosotros contestemos estas preguntas con base en lo que acabamos de escuchar. La primera pregunta es, ¿qué es el centro? En referencia a lo que comentaba ahí en la postal. Pues aquí tenemos, ¿verdad? Es la parte más antigua de la ciudad. En la número 2, la pregunta es sobre qué hizo Tracy y sus amigos el día de ayer. Y aquí tenemos que ellos compraron unos boletos de su hotel para visitar algunas ruinas mayas. En el número 3, pueden ellos visitar, ¿qué pueden los visitantes ver en Yucatán? Pues ellos pueden ver famosas ruinas llamadas Chichen Itza. La número 4, Tracy ¿qué quiere hacer Tracy mañana? Ella quiere visitar Chichen Itza. Siguiente ejercicio. Vamos al audio nuevamente y vamos a seleccionar, después de que hayamos escuchado a Mandy hablando con su hermano Paul en el teléfono acerca de sus vacaciones en Malta, ¿cuáles de las siguientes cosas son las que ellos estuvieron hablando? ¿Acerca de qué estuvieron ellos hablando? Vamos a escuchar y vamos a seleccionar. 3. Listen. A. Listen to Mandy talking to her friend Paul on the phone about her vacation in Malta. Which of the following is she talking about? Hello, Paul. Hello? Who is this? It's me, Mandy. Guess what? I'm calling from Malta. Malta? What are you doing there? I'm here on vacation with Mom and Dad. It's a present for my birthday. Oh, you're so lucky. Come on, tell me a little about the island. Well, it's really hot here, but I love it. I went swimming yesterday, and I sat in the sun all day. It was great. How about the people there? They're very friendly, and most of them speak English. I met 2 girls yesterday. They're a lot of fun, and tomorrow we're visiting Gozo. It's a small island near Malta, and it's full of hills, so we're going hiking there. You're bringing me something from Malta, right? Of course. Yesterday my parents found some nice stores, and we bought souvenirs.
So yes, I'm bringing you a present. Great. Thanks. Have a nice time. Thanks, Paul. See you next week. Bye. Bueno, entonces pudimos escuchar que ellos hablaron acerca de el tiempo, ellos hablaron acerca de la gente, también se habló acerca de las compras y de los viajes en carretera. La comida no fue mencionada y tampoco se mencionó nada acerca del hotel. Vamos a continuar con este ejercicio de opción múltiple. Aquí vamos a escuchar otra vez y vamos a completar las oraciones de abajo seleccionando la opción A o B. B. Listen again and complete the sentences below. Choose A or B. Hello, Paul. Hello? Who is this? It's me, Mandy. Guess what? I'm calling from Malta. Malta? What are you doing there? I'm here on vacation with Mom and Dad. It's a present for my birthday. Oh, you're so lucky. Come on, tell me a little about the island. Well, it's really hot here, but I love it. I went swimming yesterday, and I sat in the sun all day. It was great. How about the people there? They're very friendly, and most of them speak English. I met 2 girls yesterday. They're a lot of fun, and tomorrow we're visiting Gozo. It's a small island near Malta, and it's full of hills, so we're going hiking there. You're bringing me something from Malta, right? Of course. Yesterday my parents found some nice stores, and we bought souvenirs. So yes, I'm bringing you a present. Great. Thanks. Have a nice time. Thanks, Paul. See you next week. Bye. Bueno, entonces aquí chequen sus respuestas. La número 1, la selección sería la B. En el número 2, la A. En el número 3, igualmente la A. Y en el 4, la B. Continuamos. Aquí tenemos la transcripción. ¿Qué les parece si la escuchamos nuevamente y la van leyendo para que puedan identificar las dudas que pudieron haber tenido en cuanto al vocabulario? 3. Listen. A. Listen to Mandy talking to her friend Paul on the phone about her vacation in Malta. Which of the following is she talking about? Hello, Paul. Hello? Who is this? It's me, Mandy. Guess what? I'm calling from Malta. Malta? What are you doing there? I'm here on vacation with Mom and Dad. It's a present for my birthday. Oh, you're so lucky. Come on, tell me a little about the island. Well, it's really hot here, but I love it. I went swimming yesterday, and I sat in the sun all day. It was great. How about the people there? They're very friendly, and most of them speak English. I met 2 girls yesterday. They're a lot of fun, and tomorrow we're visiting Gozo. It's a small island near Malta, and it's full of hills, so we're going hiking there. You're bringing me something from Malta, right? Of course. Yesterday my parents found some nice stores, and we bought souvenirs. So yes, I'm bringing you a present. Great. Thanks. Have a nice time. Thanks, Paul. See you next week. Bye. Bueno, el siguiente ejercicio es de Speak. Desafortunadamente, en estos momentos ustedes tienen que hacerlo solos en casa y se trata de que imaginen que están de vacaciones y llaman a uno de sus compañeros hablándoles acerca de sus vacaciones. Aquí están las preguntas que supuestamente tienen que hacer y las cuales ustedes contestarán de manera imaginaria, escogiendo el lugar que les gustaría estar, tal vez un lugar en la playa, alguna ciudad colonial, visitando a algunos familiares. Entonces las preguntas: ¿en dónde estás? ¿Cuándo llegaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer mañana? Observen las estructuras gramaticales que podemos utilizar ya. Podemos utilizar el presente simple, el pasado simple y el presente continuo. Entonces aquí tenemos un pequeño tip.
para usar las oraciones correctamente. Cuando ustedes escriban una postal, deben ser cuidadosos con los tiempos. Ustedes van a usar el pasado simple para describir lo que ya hicieron y van a usar el presente progresivo para hablar de sus planes futuros, es decir, si van a ir a visitar a alguien, si van a ir a conocer algunas ruinas, algún edificio. Entonces, en estos casos van a hablar de futuro cercano y por lo tanto vamos a utilizar el presente progresivo. Vamos a estructurar estas oraciones para que más o menos se vayan dando una idea de lo que estamos hablando. La primera oración, aquí la tenemos, como ustedes pueden ver, estamos hablando de algo que sucedió el pasado verano, entonces nosotros tenemos que utilizar el verbo en pasado simple. En la número 2 estamos hablando de lo que vamos a hacer la próxima semana, entonces estamos usando el presente continuo. En el siguiente ejercicio estamos hablando de lo que vamos a hacer mañana y lógicamente usamos el presente continuo. Aquí estamos usando el pasado, estamos diciendo algo de ayer, entonces este verbo, como es irregular, vamos a tener que buscarlo en la lista si todavía no sabemos cómo se escribe. Acuérdense que los verbos irregulares tenemos que buscarlos en la lista hasta que nos los aprendamos. Y aquí tenemos ya la oración. Bien, vamos a el trabajo final de esta lección. Consiste en que ustedes escriban una postal. Deben hacerlo utilizando las estructuras gramaticales antes mencionadas. Ustedes van a imaginar que están en el lugar que más sea de su agrado. Bien, ahora vamos a, bueno, aquí están unos tips. Ya saben que ustedes deben, después de terminar, van a ustedes a checar pues la puntuación, que hayan escrito las letras mayúsculas donde corresponde, que hayan escrito bien las palabras, la gramática, etcétera, el vocabulario. Bueno, vamos ahora a el cierre de actividades. Y aquí tenemos los ejercicios que nosotros debemos checar que hayamos hecho correctamente. Aquí se trata que nos remitamos a la lección, a la primera lección de este módulo donde hablamos de los deportes. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos que establecer la diferencia entre el deporte y quién lo practica? Primero vamos a hacer una relación para recordar de qué se tratan estos deportes. Por ejemplo, el número 1, pues obviamente lo vamos a unir con la letra C. El número 2 lo vamos a unir con la letra B, aquí nadando en un lugar muy agradable, como los que tenemos en nuestra región. En el número 3 vamos a hablar un poquito acerca de hacer montañismo. En el número 4 vamos a relacionarlo con este chico que va corriendo y obviamente aquí la letra A. Aquí no se trata que nosotros analicemos la oración y seleccionemos si estamos hablando del deporte o si estamos hablando de quién practica el deporte. Entonces, fíjense bien, en la número 1 tenemos un sujeto Mario, entonces él es un asombroso practicante del skateboard. En el número 2 vamos a ver que Diego va a nadar en el lago. En el número 3 tenemos que se le pregunta a alguien si alguna vez ha tratado de hacer la escalada o el montañismo. Y en el número 4 tenemos que Jack es un rápido, obviamente, corredor. En el número 5 decimos que Brad comenzó a surfear, ¿verdad? Entonces aquí estamos distinguiendo entre el deporte y quién lo practica. Se fijan más o menos como que es muy fácil porque el deporte termina en ing y quien lo practica en er. Es un tip que nos puede servir a lo mejor, aunque habrá sus excepciones. Bueno, entonces vamos a completar aquí estas palabras. Tenemos a continuación que las vamos a poner de acuerdo a la lógica. Entonces tenemos que en el número 1 vamos a poner este verbo, lost. En el número 2 vamos a poner este verbo, remember. Y en el número 3 tenemos que vamos a poner los trucos que se hacen en el skateboard. En el número 4, extreme. En el número 5 vamos a poner inventor. En el número 6, pues ya nomás nos queda la opción H.
Bien, continuamos y tenemos ahora este pequeño estos diálogos que vamos a completar con el pasado simple. Recuerden ustedes que si son preguntas necesitamos un auxiliar. Si está en afirmativo, necesitamos cambiar el verbo a su forma de pasado simple y si es en negativo vamos a agregar el auxiliar. Entonces observen ustedes que tenemos nosotros aquí una pregunta, ponemos el auxiliar, pero el verbo queda en su forma base. Y acá también tenemos que nosotros poner el verbo to be, pero acuérdense que es un verbo irregular y debe coincidir con la persona gramatical, por eso ponemos were. En el inciso B, fíjense ustedes que aunque ya tenemos aquí el adverbio de negación, la oración no tiene ese sentido, entonces el verbo lo vamos a poner en pasado, sin el auxiliar. En el número 2, vamos a poner el verbo en pasado, porque estamos hablando de una afirmación, los dos verbos en pasado. Aquí tenemos una pregunta, necesitamos un auxiliar y el verbo queda en su forma base. Y acá tenemos que poner el verbo en su forma de pasado. Tenemos acá el verbo que tenemos que ponerlo también en pasado, pero acuérdense que en este caso es un verbo regular y únicamente agregamos ed. Y vamos a construir oraciones relativas a las imágenes que tenemos aquí. Vamos a ver cómo las tenemos que estructurar. Fíjense bien que son preguntas. Entonces aquí tenemos el auxiliar, el verbo queda igual porque ya tenemos un auxiliar y su respuesta corta, el adverbio de negación, porque aquí dice que si Felicia fue a acampar el sábado pasado, pues evidentemente no se ve que sea ese tipo de personas, entonces no, es el adverbio de negación, el pronombre que le corresponde por ser una mujer y el auxiliar con la reiteración en su modo negativo, didn't. La siguiente, vamos a ver, entonces aquí se nos pregunta que si did fue a hacer skateboarding la semana pasada, sí, el adverbio de afirmación, el pronombre he porque estamos hablando de una persona del sexo masculino y el auxiliar en su forma afirmativa. Y en la número 3 tenemos que son dos personas, fíjense bien, y aquí se nos pregunta que si Mary y Ann fueron a surfear, pues no, aquí las vemos que están como visitando algún museo o algo así. Y entonces no, y el pronombre que les corresponde es they porque hace referencia a dos personas, ¿verdad? No podemos poner she porque no es una, entonces tenemos que poner ellas, que en inglés pues no hay diferencia entre ellas y ellos, lo vamos a poner de la misma forma, they, para hombres o mujeres. Bien, entonces vamos a ver en esta oración, vamos a recordar, ¿se acuerdan? Cuando veíamos los auxiliares, si hablamos de una solicitud o de una posibilidad, si estamos nosotros especulando sobre algo o si estamos requiriendo algo. Entonces vamos a poner la R por solicitudes o requerimientos y la P por posibilidades. La número 1, podemos observar que es una solicitud. En la número 2 estamos viendo que también es una solicitud. En la número 3 estamos viendo que es una posibilidad, ¿verdad? Yo podría ganar la lotería. En la número 4 vemos que también es una posibilidad porque dice que su abuelo le dijo que podría ser famoso cuando él hubiera crecido. Y la número 5 tenemos que también tenemos una solicitud, ¿ok? Entonces vemos cómo están estructuradas estas oraciones y el sentido que tienen, entonces podemos inferir si es una solicitud o una posibilidad. Vamos ahora a completar este texto con las opciones que tenemos en la parte superior y bueno, sabemos que tenemos que comenzar con esta oración que nos invita a hacer algo y tenemos ahora acá, ¿se acuerdan? Que nosotros podemos pues agregarle algo a esa solicitud, a esa sugerencia. Y en el número 3 vamos a ver que también podemos nosotros utilizar esta estructura para complementar esas solicitudes. Y en la número 4 tenemos otra vez alguna sugerencia y sabemos que la lógica es la de la pizza porque sí, yo tengo hambre, aunque
nosotros estamos acostumbrados a usar el verbo tener para hablar de nuestras necesidades como el hambre, la sed o el sueño. En inglés se utiliza el verbo to be, por eso dice I'm hungry. Bien, continuamos y bueno, aquí tenemos esta pequeña postal que habla de una chica, Sophie, que está pasando unas vacaciones en Egipto. Vamos a ver cómo completaría ella este diario paso a paso por todas las actividades que ella fue realizando. Entonces aquí tenemos la primera y pues aquí lo completamos. Ella compró souvenirs para sus amigos y familiares. En el número 2, aquí tenemos que ella visitó la pirámide de Giza y aquí lo tenemos. En el número 3 tenemos que el día 26 ella quiere ir a hacer deportes acuáticos en el Mar Rojo y aquí lo tenemos. Entonces ella está estructurando paso a paso las actividades que realizó durante sus vacaciones en Egipto. Y aquí está, entonces, lo que ustedes van a hacer. Se trata de que ustedes también escriban una postal, que bueno, en este caso ya se les solicita esta actividad. Pueden hacer una sola tanto por el fin de la lección 5 como por el fin de las actividades del todo el módulo. Bueno, entonces, cuando llegamos a esta parte, se trata de que ustedes solitos es como su autoevaluación. Entonces, ustedes en casa van a contestar este ejercicio solitos y cuando lo hayan terminado me van a mandar un WhatsApp, pero no me lo manden a través del grupo. Mándenme el WhatsApp personal para que me digan, maestra, ya terminé la revisión. Y entonces yo les voy a mandar un link, pero ese link nada más va a ser para la persona que haya terminado, para que pueda autoevaluarse, para que pueda saber si le quedaron bien sus actividades. De hecho, es requisito que antes de mandarles yo el link con la revisión, con las respuestas, ustedes me tienen que haber subido ya, me avisan, maestra, ya está mi revisión en mi carpeta, yo subo a ver que efectivamente la revisión ya esté en la carpeta y entonces yo les voy a mandar el link con las respuestas correctas, ustedes se revisan, le toman una foto a su revisión y también la suben, ¿ok? Entonces, de esta forma yo voy a saber que ustedes verdaderamente están trabajando, están tratando de aprender. No importa si se las sacan todas mal, pues eso significa que van a tener que repasar para poder volverlo a hacer hasta que comprendan los temas. Si tienen dudas, pues ya saben que me pueden consultar a través del chat del WhatsApp. Bueno, pues por ahora es todo. Muchas gracias por su atención y seguiremos en contacto a través de nuestro grupo de WhatsApp. Hasta la próxima.